Mi ex era mejor que tú en la cama, así que me voy. Soltó mi esposa Elena tras 11 años. El sonido de su tenedor golpeando la porcelana era rítmico, demasiado rítmico, como si estuviera creando suspense solo para saborear el momento que había planeado durante días. Elena levantó la vista lentamente, ojos como acero pulido. Luego vinieron las palabras frías, precisas. Mi ex, dijo con un ligero encogimiento de hombros, era mejor en la cama. Sorbió su vino con una sonrisita de suficiencia, lenta y deliberada, como si saboreara su propia crueldad. Me quedé helado, tenedor a medio camino. Algo en mi pecho se quebró. 11 años, y así quería terminar la cena. Una frase que lo reescribía todo. Bajé la mano, dejé el tenedor suavemente. Qué curioso, dije, mi voz baja y firme. Yo también conocí chicas mejores que tú. Simplemente no me casé con ellas. No me arrepiento. Eso provocó un parpadeo en sus ojos. Breve, pero suficiente. Elena se inclinó hacia adelante, codos sobre la mesa, sus uñas rojas trazando círculos en el tallo de su copa. Estás demostrando mi punto, dijo con una calma venenosa. Siempre tan centrado en ser el hombre. Quizás si hubieras pasado más tiempo tratando de entenderme y menos tiempo siendo estratégico, no estaríamos aquí. Solté una risa sin humor. Estratégico. Qué ironía. Viniendo de alguien que acaba de usar su pasado como un arma durante una cena de martes. ¿Cuál es tu objetivo aquí, Elena? ¿Avergonzarme o simplemente recordarte que todavía tienes poder? Ella inclinó la cabeza. No necesito recordarme nada. Tú lo haces por mí cada vez que entras en una habitación como si fueras la víctima. Por favor, no me has tocado en semanas porque dejaste de ser una compañera y te convertiste en una competidora. Espeté. Solíamos ser un equipo. Ahora siento que duermo junto a una abogada que se prepara para declarar. Los labios de Elena se curvaron. Quizá porque tratas nuestro matrimonio como un contrato. Y quizá, dije en voz baja, esa es la única cosa inteligente que he hecho, firmar ese acuerdo prenupcial. Sus ojos se agudizaron. Lo vi. La pequeña fractura en su aplomo. Se puso de pie. ¿De verdad crees que un trozo de papel anticuado te salvará de lo que se avecina? Yo también me puse de pie, igualando su altura. No, pero se asegurará de que no te beneficies de ello. Dejó caer su servilleta sobre la mesa. ¿Quieres una guerra, Adrián? Bien, tengámosla. Sonreí entonces, sin amabilidad. Tú elegiste el campo de batalla, Elena. Yo solo me estoy equipando. Nos quedamos en silencio unos segundos, respirando la hostilidad silenciosa entre nosotros. El aire se sentía más fino, tenso, alrededor de todo lo no dicho. Luego se dio la vuelta y se fue, sus tacones resonando como disparos por el pasillo, una botella de vino balanceándose en su mano. No cerró la puerta de un portazo. Esta vez no lo necesitaba. El daño estaba hecho. Me volví a sentar solo en la mesa. Las velas parpadeaban sobre la comida intacta y un silencio que se enfriaba. Ya no me dolía el pecho. Esa parte de mí se había entumecido. Pensó que me desequilibraría, pero lo único que hizo fue aclarar algo que yo había estado evitando. No tenía el corazón roto. Me estaba preparando. Porque esto no era solo traición, era una provocación, y yo iba a responder en consecuencia. A la mañana siguiente, entré en un edificio en el que no había puesto un pie en casi 5 años. Cristaleras del suelo al techo, el tipo de oficina elegante del centro que esperarías que oliera a caoba y ego. En cambio, olía a café fuerte, recién hecho y reconfortante, como no había sentido en días. Pablo ya estaba esperando. Su traje era a medida, pero su corbata colgaba suelta y su sonrisa era la misma que tenía en la universidad, mitad aguda, mitad divertida, como si el mundo nunca lo sorprendiera. Vaya, si no es el hombre al que advertí hace 11 años, dijo levantándose de detrás de su escritorio. Esbocé una sonrisa. Resulta que el acuerdo prenupcial que insististe en que no necesitaba podría haberme salvado la vida.
Se rió mientras servía café en 2 tazas de cerámica gruesa. Nunca escuchan hasta que tienen que hacerlo. Deberías ver los correos que recibo a medianoche. De repente, todo hombre felizmente casado quiere revisar unos papeles. Tomé el café y me senté frente a él, dejando que el silencio se alargara un momento. Él esperó. Siempre tuvo ese don, dejarte hablar cuando estabas listo. Por eso era peligroso en un tribunal. Nunca malgastaba palabras. Ha empezado, dije finalmente. Elena cruzó una línea anoche. Él no preguntó cuál. No lo necesitaba. En su lugar, abrió su portátil y empezó a sacar archivos. ¿Todavía tienes la copia original escaneada que te envié? ¿La firmada? Asentí. 3 copias de seguridad. Correo, nube, impresión física en la caja fuerte de casa. Ella pensaba que era solo un teatro paranoico. ¿Recuerdas? Por supuesto. Sonrió con suficiencia. Dijo que era un asesino de la confianza. Yo dije que era una póliza de seguros. Casi no lo firma, añadí. Intentó salirse con una broma en el juzgado. Pablo sorbió su café. Y ahora se saldrá con la broma de llevarse un duro despertar. Hizo clic para abrir el acuerdo en la pantalla, girándolo hacia mí. Esta cláusula de aquí, sección 412, cubre todos los bienes prematrimoniales y los ganados individualmente. Cada bonus que reinvertiste, cada adquisición en solitario, es tuyo, no de ella. Eso incluye tu cuenta del estudio, la propiedad en la playa, los fideicomisos. Cualquier intento de tocar eso es un incumplimiento. Me incliné hacia adelante. ¿Y si intenta decir que la maltraté, que la manipulé para que firmara? Puede intentarlo, dijo Pablo con frialdad. Pero su firma, el sello del notario, el asesor independiente que pagaste para que revisara su parte, todo eso convierte sus acusaciones en nada más que ruido. Ruido caro y dramático. Había algo tranquilizador en escucharlo todo expuesto así. Frío, lógico. La versión legal de la terapia, solo que venía con cláusulas y consecuencias. ¿Y si resulta que realmente me engañó? Pregunté. Pablo sonrió. Entonces se pone aún mejor. Abrió otra carpeta y señaló un párrafo resaltado. Cláusula de infidelidad. La pusiste tú mismo. ¿Recuerdas? Si se demuestra que uno de los cónyuges ha tenido una aventura física o emocional, el otro retiene el 90% de los bienes gananciales. Ella pensó que estabas siendo vengativo. Yo pensé que estabas siendo profético. Me quedé mirando la pantalla, un lento aliento escapando de mis pulmones. Se sentía surrealista, como la pieza final de un rompecabezas encajando después de años de preguntarme por qué no terminaba de cuadrar. Pablo se reclinó, cruzando las manos. «Entonces, ¿qué quieres, Adrián?» Sinceramente, miré por la ventana, viendo los coches moverse como hormigas allá abajo. Quiero que entienda que no se puede herir a alguien y salir limpio. Quiero que sienta las consecuencias, no la rabia, solo el ajuste de cuentas. Pablo asintió lentamente. Entonces, empezamos hoy. Sin grandes movimientos, sin amenazas. Solo pasos lentos y cuidadosos. Piensa en ajedrez, no en boxeo. Me levanté, café en mano. Se me da bien el ajedrez. Él sonrió de nuevo. Siempre se te ha dado bien, solo que nunca pensé que lo jugarías contra tu propia esposa. Al salir de su oficina, algo se asentó dentro de mí. No paz, exactamente, sino un propósito. Por primera vez en semanas no estaba reaccionando. Estaba planeando. Y Elena, ella no tenía ni idea de que el juego ya había comenzado. A media tarde, la casa seguía en ese tipo de silencio que te hace sentir que el tiempo contiene la respiración. Elena había salido a yoga, a un brunch, o a cualquier actuación que ofreciera al mundo, fuera de nuestro matrimonio. Hacía semanas que había dejado de anunciar a dónde iba. Yo había dejado de preguntar incluso antes. Cerré la puerta con llave detrás de mí. Dejé mi maletín y entré en el estudio. La luz del sol se filtraba a través de las persianas en nítidas franjas doradas, cayendo sobre la estantería y el escritorio donde todo comenzaría. Encendí el portátil, dedos firmes. Una taza de café humeaba a mi lado.
intacta. Mi pulso no se aceleraba. De hecho, me sentía tranquilo, como alguien que entra en una habitación que ya ha trazado en su mente. Clic. Portal del banco. Usuario. Contraseña. Autenticación. Clic. Las cuentas conjuntas cobran vida en la pantalla. Corriente, ahorros, inversión, todas las pequeñas huchas que habíamos construido juntos, vacaciones, reformas, planes. No vacilé. Empecé con el fideicomiso, a mi nombre y solo mío, financiado con dinero que había ganado a través de mi consultoría de diseño, la misma que ella siempre despreció como un trabajito extra. Curioso como el trabajito extra ahora superaba nuestros ingresos conjuntos. Inicié la transferencia, una cuenta, luego otra y otra. Cada transacción venía con una breve línea de resumen. No me molesté en etiquetarlas. Los números hablaban. Clic. Transferencia confirmada. Clic. Transferencia confirmada. Clic. Transferencia pendiente de aprobación. Esa requería supervisión manual, una llamada al banco. La haría por la mañana. Me recliné en la silla, la pantalla aún brillando. El saldo de las cuentas conjuntas caía con cada pulsación, reemplazado por una promesa tranquila. No me pillarás desprevenido de nuevo. No se trataba de venganza. Aún no. Era contención, precaución. Como sellar las ventanas antes de una tormenta que ya sabes que se acerca. En la pared de enfrente colgaba una foto de nuestro segundo aniversario. Nosotros en la costa de Cantabria, sonriendo al viento, su cabeza en mi hombro. La miré un momento. La había amado una vez, lo suficiente como para ignorar las señales de advertencia, lo suficiente como para creer que solo el amor podría superar la arrogancia. Pero el amor no protegía. Los papeles, sí. La disciplina, sí. La distancia, sí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Pablo. Avísame cuando todas las transferencias estén completas. Iniciaremos la segunda fase desde el fideicomiso. Respondí. Hecho. No se dará cuenta hasta la próxima vez que pase la tarjeta. Y Dios me perdone. Una parte de mí esperaba estar allí cuando lo hiciera. Cerré el portátil, me levanté y fui a la cocina. El aire olía a cítricos y a algo vagamente floral. Una de esas velas perfumadas que ella insistía en encender, pero que nunca notaba cuando se consumía demasiado. El silencio aún persistía, pero ahora se sentía diferente. No vacío, no impotente. Se sentía deliberado. Cada paso que daba ahora era una decisión. Cada movimiento, una respuesta a una pregunta que ella aún no había hecho. Pero, ¿qué haría? Que juegue sus juegos, que coquetee con fantasmas de antiguos amantes y se jacte de cosas que creía que me afectarían. Mientras ella postureaba, yo estaba reestructurando no solo las cuentas, sino el poder. Y Elena, ella seguía bebiendo vino en la mesa de otra persona, sin ser consciente de que su mundo ya se había tambaleado bajo sus pies. Llegó a casa como una tormenta. Tintineo de llaves, taconazos. La puerta se abrió más fuerte de lo necesario. «¡Adrián!», gritó antes de estar dentro. No respondí. Estaba en la cocina cortando una naranja con la misma precisión tranquila que había usado para vaciar la mitad de nuestras cuentas horas antes. La voz de Elena atravesó la casa. «¿Dónde está la tarjeta?». Aún así no hablé. Solo una rodaja más, limpia, suave, antes de girarme hacia ella. Estaba en el umbral, teléfono en mano, ojos desorbitados de incredulidad y furia. Mi tarjeta fue rechazada en el Corte Inglés. Rechazada. Levanté una ceja. Qué desafortunado. Se quedó boquiabierta. Luego cerró la boca, como si no pudiera creer que yo tuviera la audacia de estar tranquilo. «Perdona», dijo acercándose, voz en aumento. «¿Crees que esto es gracioso? ¿Qué demonios está pasando, Adrián? ¿Estamos en la ruina o estás intentando castigarme?». Dejé el cuchillo, me sequé las manos y abrí el cajón a la derecha del frigorífico. El archivo del matrimonio estaba justo donde siempre, sin tocar durante años, metido entre documentos del seguro y viejas declaraciones. Lo saqué,
Hojeé las páginas hasta encontrar la que necesitaba y la dejé suavemente sobre la encimera entre nosotros. Elena miró el documento como si estuviera escrito en otro idioma. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque ya lo sabía. Señalé con el dedo la cláusula acerca del final. Acuerdo prenupcial, sección 4.2c. ¿Recuerdas la cláusula que dijiste que era papeleo paranoico? De la que te reíste delante de tu hermana. ¿La recuerdas? Protege todo lo que gané antes y durante el matrimonio. Cuentas en solitario, beneficios empresariales, bienes titulados únicamente a mi nombre. Su rostro palideció ligeramente. Me incliné hacia adelante, no para intimidar, solo para asegurarme de que no pudiera malinterpretar el tono. Has pasado el último año actuando como si este fuera tu reino, pero no lo es. Y cuando te burlaste de mí anoche en la cena, me recordaste exactamente por qué me protegí hace tantos años. Elena resopló. Así que esto es por un ego herido. Me estás castigando económicamente porque dije algo malo. Malo, dije con la voz aún baja. No, Elena, cruzaste la línea. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Y ahora estoy haciendo lo que debería haber hecho hace años, estableciendo el control. Parpadeó. ¿Control? ¿Crees que voy a dejar que me manipules con un montón de letra pequeña? No, dije. Creo que el contrato lo hará por sí mismo. Alcanzó el papel, escaneándolo ahora más rápido, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Luego su mano tembló ligeramente. Lo noté, y supe que ella notó que yo lo había notado. «No puedes hacer esto», dijo, más bajo ahora. «Ya lo hice». Levantó la vista. «¿Estás siendo cruel?» «No», dije. «Crueldad es decirle a tu marido que otro era mejor en la cama y esperar que él siga pagando tu estilo de vida, como si nada». Elena abrió la boca, la volvió a cerrar. Esa arrogancia que llevaba como un perfume se estaba resquebrajando. Volví a doblar el documento y lo guardé en el cajón, lento y deliberado. «Hay otra cláusula», añadí despreocupadamente mientras me volvía hacia la naranja. «Si se confirma la infidelidad emocional o física, te vas sin nada, ni siquiera el coche, solo para que lo sepas». Silencio. Me miró fijamente, labios entreabiertos, las palabras formándose pero sin salir, y por primera vez vi algo desconocido en su expresión. Duda. Duda real, sacudida, sin adornos. Pasé a su lado, cogí las rodajas de naranja y me metí una en la boca. Ella no se movió, no habló, no sabía qué hacer, lo que significaba que por primera vez en este matrimonio era yo quien finalmente mantenía el silencio. Y no iba a soltarlo pronto. Pablo deslizó su portátil sobre la mesa mientras yo saboreaba la segunda mitad de mi expreso. Estábamos sentados en un reservado de esquina de un tranquilo café del centro, terreno neutral, luz tenue, el murmullo de conversaciones que nos daba privacidad sin el aislamiento de una oficina. Hizo crujir sus nudillos y sonrió con suficiencia, como un hombre a punto de desmontar un castillo de naipes. «Instagram», dijo. «Su confesionario favorito. ¿Listo para esto?» Asentí una vez. Empecemos. El perfil de Elena era público. Por supuesto que lo era. Le encantaba la atención. Cada foto cuidada, cada pie de foto pensado como si fuera parte de una campaña. Pero bajo todo ese pulido, ya podía ver surgir los patrones. Pablo se desplazó por la pantalla. Allí estaba ella en la azotea del Hotel M, sonriendo sobre una copa de champán. Pie de foto. «A veces el cielo conoce tus secretos». Etiquetado en Elías G. «Elías», dije entrecerrando los ojos. «Es nuevo. El historial de etiquetas dice que ha aparecido en 12 publicaciones en los últimos 2 meses», respondió Pablo, abriendo ya una segunda pestaña. Algunas públicas, otras borradas. Tocó algunas teclas y sacó una instantánea archivada de una publicación que ella había eliminado la semana pasada. Allí estaban, hombro con hombro, en una cata de vinos, su mano ligeramente sobre el pecho de él. El pie de foto decía:
Las combinaciones inesperadas son siempre las mejores. ¿No fue esa la noche que dijo que cenaba con un cliente? Pregunté. Pablo sonrió con suficiencia. Sí, y la etiqueta de ubicación la sitúa en ese mismo evento, en ningún lugar cerca del supuesto lugar del cliente. Me incliné, escaneando las marcas de tiempo, los me gusta, los comentarios, docenas de emojis de corazones, bromas internas en los comentarios, fotos publicadas a las 11:53 de la noche de un martes. Esto, dijo Pablo, es lo que llamamos un rastro de migas de pan, y lo vamos a seguir hasta casa. Abrimos una carpeta compartida y empezamos a archivar todo. Capturas de pantalla, enlaces, metadatos. Se sentía clínico, distante, como clasificar pruebas de la escena de un crimen que ni siquiera me había dado cuenta de que aún estaba caliente. Pasamos a la sección de fotos etiquetadas, publicaciones de amigos, conocidos, otros hombres que ella decía que solo eran colegas. Una me llamó la atención. Era una foto de grupo a media luz tomada en un bar, pero allí estaba ella, acurrucada junto a Elías, su mano descansando ligeramente sobre la pierna de él, debajo de la mesa. Ampliar, mejorar. Ahí estaba. Ya no necesitaba especular. La intimidad no era una actuación, era inconsciente, familiar. El tipo de cercanía que no ocurre entre amigos. Pablo tomó un sorbo lento de café y luego dijo secamente: «Ni siquiera intenta ocultarlo. Simplemente asumió que no estabas prestando atención». Asentí lentamente. Siempre dijo que la transparencia era una elección, no una obligación. Parece que eligió mal. Otro toque en el teclado, y Pablo sacó una herramienta que llamó GhostSynth, un sistema de archivo que recuperaba copias de seguridad de publicaciones e historias eliminadas. Empezó a editar cosas, dijo. «Mira este pie de foto, actualizado hace 3 días. Foto de un viaje que te dijo que era tiempo a solas. Y Elías estaba allí». No sentí rabia, solo una sensación más nítida de claridad. Pensó que borraría el rastro, pero ya había dejado suficientes huellas dactilares digitales para mapear toda la aventura en alta definición. Trabajamos en silencio durante casi 1 hora. Cada emoji, cada marca de tiempo, cada broma interna coqueta, registrada con silenciosa precisión. Cuando cerramos los portátiles, teníamos una carpeta titulada Elena Volumen 1. Pablo se estiró. «Esto es solo la capa social. Si es descuidada aquí, imagina cómo serán sus correos electrónicos». Me levanté y dejé un billete de 20 sobre la mesa. Llegaremos a eso. Al salir, el sol se había ocultado detrás de los edificios, dejando las calles bañadas en una temprana luz. Pablo me miró. «¿Estás bien?» Lo pensé un momento. «No», dije honestamente, «pero estoy preparado». Porque ahora tenía algo más valioso que la ira. Tenía la verdad y los recibos para demostrarla. Empezó con el silencio, luego pánico disfrazado de control. A la mañana siguiente abrí Instagram por costumbre, no para curiosear, sino para confirmar una teoría. Y allí estaba. Una por una, sus publicaciones estaban desapareciendo. La foto de la azotea, desaparecida. La cata de vinos con Elías, borrada. La foto de grupo donde su mano se demoraba. Ahora un 404 no encontrado en el servidor de respaldo. Sonreí para mis adentros. Por fin se había dado cuenta de que las paredes se estaban moviendo. Pero lo que no sabía, lo que ni siquiera había empezado a comprender, era que todo lo que estaba borrando ya había sido preservado. La voz de Pablo zumbó en mi oído a través del Bluetooth. Está borrando publicaciones, pies de foto, hilos de comentarios. Incluso ha bloqueado su cuenta hace 10 minutos. «Todo está archivado, ¿verdad?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. Él se rió. «Adrián, tenía capturas de pantalla antes de que ella siquiera pulsara «publicar». Estaba riendo en una casa en llamas. La metáfora me hizo sonreír. En su mente, esto todavía era salvable. Unas cuantas fotos borradas, un par de pies de fotos revisados, y reescribiría su cronología como un equipo de RRPP
haciendo control de daños. Pero el daño real no es público, es personal. Me senté en el escritorio de mi oficina en casa, abrí la carpeta compartida y observé cómo Pablo subía una nueva carpeta. Registro de revisiones. Cada publicación borrada estaba listada junto a su marca de tiempo y la captura de pantalla correspondiente. Una columna creciente etiquetada como «pies de foto alterados» resaltaba cada revisión que había hecho en las últimas 48 horas. Algunas eran sutiles. Una foto de una cena que antes decía «la mejor compañía». Ahora simplemente decía «buena comida». Otras eran torpes. Una historia etiquetada con Elías había sido reemplazada por una en blanco, sin filtro, sin ubicación, sin etiqueta, como si quisiera que la gente olvidara que él alguna vez existió. «Está en modo de pánico total», dijo Pablo, lo que significa que está asustada. «Debería estarlo», respondí. Hice clic en la carpeta, estudiando su pánico digital. El esfuerzo era casi admirable. Era rápida, persistente, metódica, pero demasiado tarde, demasiado tarde. Apareció una nueva notificación. Elena acababa de publicar una serie de fotos en sus historias. Fotos estéticas de tazas de café, su perro, la portada de un libro antiguo, un selfie melancólico en blanco y negro, un movimiento de RRPP no tan sutil. Hice clic en cada una, observando cómo se desarrollaba la actuación. Se estaba reinventando no como una mujer atrapada en la traición, sino como alguien reflexiva, centrada, del tipo poético y herido, que ha pasado por mucho. Pablo resopló mientras lo veía. También está suavizando la narrativa. «Déjala», dije. Él hizo una pausa. «¿Crees que sospecha lo que estamos haciendo?» «Quizás, pero no sabe hasta dónde ha llegado. Aún no». Cerré la pestaña y me recliné en mi silla. «Cree que está borrando el pasado», dije en voz baja. «Pero lo que realmente está haciendo es confirmarlo, porque solo la gente culpable entra en pánico. Solo los mentirosos limpian antes de ser acusados». Y Elena prácticamente estaba fregando el suelo con tacones altos. Más tarde esa noche, entró justo cuando me servía una copa de vino. Su maquillaje era ligero, casi demasiado natural, y su tono azucarado. «Hola», dijo. «Estaba publicando algunas cosas de esta semana. Sentí que necesitaba despejarme». Me giré, encontrando su mirada. «¿Despejarte la cabeza o tu historial?» Ella parpadeó. Hubo un destello en sus ojos, como si quisiera preguntar cuánto sabía, pero no podía arriesgarse a escuchar la respuesta. Así que sonrió en su lugar. «A veces todos necesitamos un reinicio». Levanté mi copa. «Por los reinicios». Luego ella chocó suavemente su copa con la mía. Sus dedos temblaban casi imperceptiblemente, y fue entonces cuando supe que lo sentía ahora. El cambio, la desintegración lenta y silenciosa del poder que una vez se envolvió como seda. Y ninguna reescritura de pie de foto podría cambiar eso. Supe que algo andaba mal en el momento en que giré hacia nuestra calle. El camión de mudanzas estaba aparcado de lado en la entrada, sus luces de emergencia parpadeando como una bengala de advertencia. Dos hombres con uniformes grises bajaban un sofá por las escaleras. Uno de ellos reía nerviosamente, como si no estuviera seguro de qué lado estaba. Reduje la velocidad, miré un momento y luego me detuve en el bordillo. La voz de Elena cortó el aire antes de que pudiera abrir la puerta. «No, no, ese se va. El espejo también. Todo lo que compramos juntos. Llévenselo». Estaba en los escalones de la entrada como un general dirigiendo a las tropas. El pelo recogido, gafas de sol a pesar de las nubes, agitando los brazos mientras ladraba instrucciones. En el segundo en que me vio, su postura se tensó. Salí, cerré el coche con llave y caminé hacia la casa. «¿Qué está pasando?», pregunté, aunque la pregunta era casi retórica. Ella no dudó. «Tomando lo que es mío». Los vecinos ya estaban mirando. El viejo señor Ortiz, de enfrente, se quedó helado con su regadera. Un adolescente que grababa con su teléfono fingía estar enviando un mensaje.
Los de la mudanza estaban atrapados en medio, sosteniendo nuestra alfombra del salón como si fuera una prueba. ¿Programaste una mudanza sin decírmelo?, pregunté, manteniendo la voz firme. Elena se cruzó de brazos. Son bienes comunes. No puedes excluirme de mi propia vida, Adrián. Los bienes comunes están muy claramente definidos, dije con calma, y me encantaría verte intentar explicar esto en un tribunal. Ella se acercó. ¿Crees que le tengo miedo a un tribunal? Vaciaste las cuentas sin avisar. ¿Cómo llamarías a eso? No me inmuté. Preparación. Algunos de los de la mudanza se detuvieron, mirándonos como si no estuvieran seguros de si debían seguir trabajando o fingir que ajustaban las correas. La voz de Elena se elevó. «Eres patético. ¿De verdad crees que todos estos abogados, contratos, esconderte detrás de documentos te hace poderoso?» «No», dije, «pero me protege». «Eres un cobarde». Me incliné ligeramente, voz baja. Empezaste esta guerra con una sonrisita y una copa de vino, Elena, y ahora no te gusta como sabe. Parpadeó, sorprendida. Uno de los de la mudanza se aclaró la garganta. Señora, no estamos seguros de lo que se supone que debe ir o quedarse. El tipo de dentro dijo que la otra parte está impugnando todo. Elena me lanzó una mirada venenosa. ¿Los llamaste? Me encogí de hombros. Solo les dije que esperaran consecuencias legales si algo que no está a tu nombre sale de esta casa. Fue entonces cuando perdió el control. «No puedes controlarme», gritó. «Nunca has podido. Lo dejé todo por ti, por este estúpido matrimonio. Y en el segundo en que las cosas se ponen difíciles, te escondes detrás de tu maldito papeleo». Di un paso atrás, no por miedo, sino por control. No me escondí, Elena. Me preparé. Simplemente no pensaste que alguna vez lo necesitaría. El viento se levantó ligeramente, agitando las ramas. Algunas personas se detenían ahora en la acera, mirando sin mirar. Luego, casi teatralmente, se volvió hacia los de la mudanza. «Bien», espetó. «Vuelvan a meterlo todo. Aparentemente me casé con un hombre que necesita un tribunal para ganar una conversación». Pasó furiosa a mi lado, su hombro rozando el mío con fuerza. Dentro oí cajones cerrándose de golpe. Quizás por frustración, quizás solo para oír algo romperse. Me quedé allí, rodeado de muebles desmontados y un silencio atónito. Y en algún lugar entre el caos y la calma, me di cuenta de que no solo estaba intentando llevarse el sofá, estaba intentando recuperar el control. Pero hoy se fue con las manos vacías. La observé desde los escalones de la entrada, caminando de un lado a otro en el interior como una tormenta enjaulada. Los de la mudanza ya estaban sacando el camión de la entrada, con expresiones que mezclaban disculpa incómoda y alivio apenas disimulado. Uno de ellos me ofreció un encogimiento de hombros como diciendo, «Hemos visto cosas peores». Asentí cortésmente. «Está bien», murmuré. «Déjenme ayudarla». Subí las escaleras sin decir palabra. El aire dentro del dormitorio era denso, perfumado, tenso. Una zona de guerra disfrazada de lino y lavanda. La puerta de su armario estaba abierta, la ropa medio sacada y apilada en la cama como cuerpos en una batalla perdida. Al principio no me vio. Estaba gritando con el teléfono pegado a la oreja. «No, no me quedo aquí otra noche. Lo está haciendo imposible. Esto es maltrato, vea, financiero, emocional, legal. Elige uno». Los de la mudanza ni siquiera podían tocar una silla sin que él amenazara con demandarlos. Me vio en el espejo y se dio la vuelta bruscamente. «Ni se te ocurra», empezó. Pero yo ya estaba abriendo la ventana. «Adrián, ¿qué demonios estás haciendo?» Abrí su maleta, una que guardaba debajo de la cama. La rosa brillante con cremalleras doradas, la que usaba para los fines de semana de chicas y los retiros, que según ella eran demasiado relajantes para parejas. Empecé a meter unos cuantos vestidos, una pila de cosméticos del tocador, zapatos todavía en sus fundas, pliegues rápidos y eficientes, sin ira, solo negocios. «Adrián,
gritó, caminando hacia mí. ¡Suelta eso! Pero no me detuve. Con una mano en el marco, levanté la maleta y la bajé suavemente por la ventana. Aterrizó con un golpe sordo en el césped de abajo. Luego me volví hacia el armario. Su rostro se puso blanco. ¿Estás loco? No, dije, cogiendo un puñado de perchas. Solo harto. Tiré una chaqueta por la ventana, luego un bolso de diseño, luego una pila de blusas en un pequeño arco ordenado afuera. Algunos de los de la mudanza todavía estaban cerca del camión. Uno de ellos se rió entre dientes, dándole un codazo al otro mientras miraban. «Adrián, para. ¿Por qué? Son tus cosas». «No, los bienes comunes no incluyen ese bolso Chanel que te regaló tu ex hace 3 años. ¿O debería añadir eso al expediente judicial también?» Ahora estaba congelada. No por miedo, solo por incredulidad, como si hubiera estado sosteniendo una baraja de cartas marcadas durante tanto tiempo que se había olvidado de que el juego podía cambiar. Tiré otro bolso, luego su título universitario enmarcado, luego, porque me sentí poético, el albornoz de seda que siempre usaba después de Pilates. El albornoz ondeó como una bandera de rendición en su camino hacia abajo. Se abalanzó hacia adelante. Esto es cruel. Me detuve y me volví para mirarla. No, Elena. Cruel fue sonreír en la cena mientras me abrías en Canal con una historia sobre tu ex. Cruel fue fingir estar por encima de todo esto mientras jugabas tus pequeños juegos detrás de una pantalla. Su respiración se volvió superficial, rápidamente. ¿Crees que ganas algo con esto?, susurró. Me acerqué, voz fría. No estoy jugando para ganar, solo estoy recuperando las piezas que nunca mereciste. Me miró como si no reconociera al hombre que tenía delante, y sinceramente, quizás no lo reconocía, porque el hombre que solía suplicar por la paz se había ido. En su lugar había alguien que sabía exactamente cómo dejar claro un punto sin levantar la voz, sin poner una mano encima, sin infringir una sola ley. Solo una ventana, una maleta, un mensaje. Cuando volví a bajar, el césped parecía una venta de boutique que había salido mal. Bolsos en la hierba, bufandas colgando de las ramas, esa maleta rosa sentada educadamente junto al bordillo. Me serví una copa y observé a través de la ventana cómo salía, sus manos revoloteando inútilmente sobre sus pertenencias, sin saber por dónde empezar. Uno de los de la mudanza le ofreció un aplauso lento. No se lo tomó bien. Levanté mi copa hacia la ventana y me susurré. Jaque. Las salas de los tribunales son lugares extraños, tan silenciosos, tan estructurados, como el duelo vestido de beige y mármol. Incluso el aire se siente quieto, como si estuviera esperando para emitir un juicio. Me senté en la mesa del demandante con las manos cruzadas, tranquilo, sereno. El traje que llevaba era a medida, pero discreto, gris oscuro, sin corbata. No quería impresionar, solo quería que la verdad hiciera lo que mejor sabe hacer cuando se le da tiempo: destruir la ficción. Elena entró unos minutos después, del brazo de su abogado, un hombre bien arreglado con un corte de pelo que probablemente costó más que mis tasas. Iba vestida de blanco. Por supuesto que sí. La actuación seguía viva y coleando. Incluso aquí. No me miró. La jueza, una mujer de unos 50 años con una expresión tallada en piedra, nos llamó al orden. Las voces bajaron, las posturas se enderezaron. El aire se volvió más tenso. El abogado de Elena se levantó primero. «Su señoría», comenzó con suavidad. «Lo que tenemos aquí es un claro patrón de distanciamiento emocional, comportamiento controlador y manipulación financiera. Mi cliente fue sometida a un matrimonio frío y transaccional en el que el afecto fue reemplazado por la vigilancia y la intimidad por la jerga legal». Este me señaló con un desdén casi teatral. «No es un marido, es un carcelero». Algunas cabezas en la galería asintieron. A la gente le encanta una historia de víctima bien contada. No reaccioné. Que pintara al villano. Ese era su trabajo. Luego Pablo se levantó. No hizo gestos, no levantó la voz.
Simplemente abrió su portátil, lo conectó al monitor de la sala y dejó que la primera diapositiva llenara la pantalla. Una publicación de Instagram. Elena y Elías. Champán en la azotea. Pie de foto. Algunas alturas valen el riesgo. Luego la siguiente. Y la siguiente. Cada una acompañada de metadatos, marcas de tiempo, etiquetas de ubicación y comentarios. Fotos de vacaciones en solitario. De repente no tan en solitario. Mensajes directos, historias archivadas, incluso capturas de pantalla de pies de fotos revisados, con marcas de tiempo que probaban las ediciones. Cada mentira dispuesta como un mosaico. La compostura de su abogado comenzó a resquebrajarse en la tercera foto. Objeción, pertinencia. La jueza levantó la mano. Denegada, continúe. Luego vinieron los recibos, registros de Uber, reservas de hotel, cargos en tarjetas de crédito vinculados a su Bizum oculto. La aventura ya no era una especulación. Estaba programada, planeada, pagada. Cuando Pablo terminó, el monitor mostraba una diapositiva de resumen con 2 líneas en negrita. Infidelidad confirmada. Cláusula 3.3 activada. El acuerdo prenupcial era claro. Si ella engañaba física o emocionalmente, su derecho a los bienes gananciales se reducía a 0. La jueza hojeó el expediente que tenía delante. «Señora Alonso», dijo, dirigiéndose a Elena por primera vez, «¿impugna estos registros?» Elena se movió. Su voz era más baja. «Ahora no, su señoría». Su abogado murmuró algo, luego se levantó y pidió un breve receso. La jueza se negó. «Petición denegada. Abogado, le sugiero que aconseje a su cliente. Este tribunal no recompensa la deshonestidad, especialmente cuando nos hace perder el tiempo». Su abogado se sentó. Luego, en un movimiento que no esperaba, apartó la carpeta de sí mismo y se echó hacia atrás de la mesa. Había terminado. Elena se volvió hacia mí. Entonces, finalmente. Sus ojos ya no estaban enojados, ni engreídos. Estaban vacíos. Parecía alguien que había entrado en un juego pensando que las reglas se doblegarían a su carisma, solo para descubrir que el encanto no funciona con los números, las pruebas o la ley. La jueza se aclaró la garganta. A la luz de las pruebas, el tribunal no encuentra mérito en las reclamaciones presentadas por la demandada. El acuerdo prenupcial es válido y aplicable. La división total de los bienes procederá según sus términos. El fallo final se emitirá en 1 semana. Golpe del mazo. Se acabó. Y así lo perdió todo. Sin pensión alimenticia, sin casa, sin ahorros, sin ninguna actuación más que ofrecer. Mientras la sala se vaciaba, Elena permaneció sentada un momento. Su vestido blanco ahora destacaba contra el fondo apagado, un símbolo de inocencia que no sobrevivió al contrainterrogatorio. Pasé a su lado al salir. Me detuve medio segundo, no por malicia, solo para confirmar que lo había entendido. Su mano se crispó, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. No quedaba nada que decir. Fuera del juzgado, el aire era diferente, más ligero. El sol había atravesado las nubes y el viento traía esa nitidez de principios de otoño, lo suficientemente fresco como para sentir el cambio. Pablo se unió a mí en las escaleras, gafas de sol puestas, bolsa del portátil colgada del hombro. «¿Estás bien?», preguntó. Exhalé lentamente. «Sí», dije. «Por fin estoy bien». Porque la justicia no era ruidosa. Era silenciosa, exhaustiva, innegable. Y a veces llevaba un traje a medida y salía por la puerta principal sin nada que demostrar. Apareció sin llamar, por supuesto. Pasaba la medianoche cuando oí el suave golpeteo de sus nudillos en la puerta, más un ritmo que una petición. La abrí, esperando a medias un mensajero o algún truco de última hora. Pero allí estaba ella, Elena, con el pelo suelto y rizado, ese vestido carmesí que solía reservar para las noches de gala, el que la hacía sentir intocable. Labios brillantes, perfume apenas perceptible para sugerir intimidad. Se apoyó en el marco de la puerta como si perteneciera allí. «¿Podemos hablar?»,
Preguntó suavemente. No me moví. ¿Hablar o reescribir el final? Esbozó una sonrisa tensa. Siempre fuiste poético. Me hice a un lado sin decir palabra. La dejé entrar. La observé dar pasos lentos y deliberados a través del umbral, como si volviera a algo que todavía creía suyo. Se volvió hacia mí en el salón, sus dedos trazando el respaldo del sofá. He estado pensando, quizás no tenemos que ser enemigos. Incliné la cabeza. ¿Es eso lo que éramos? Levantó la vista entonces, ojos grandes, vulnerables, estudiados. No he venido a pelear, Adrián. He venido porque quizás nos precipitamos. El tribunal, los gritos, la crueldad, se nos fue de las manos. Esperé. Se acercó. Tuvimos buenos años. Reímos, amamos, construimos algo que no desaparece porque nos perdimos en el camino. Otro paso. Quizás podríamos reencontrarnos. Extendió la mano, sus dedos rozando los míos. Fue practicado, intencionado. La cercanía justa para despertar viejos instintos. Un movimiento diseñado para confundir la memoria con el deseo. Pero yo no estaba confundido. Ya no. Me aparté suavemente. Lo siento, dije con la voz tranquila. Ya me he acostado con alguien mejor que tú. Su expresión se resquebrajó, solo una fisura capilar, pero la vi. Su máscara se cayó, y en ese momento, de pie en la quietud de la casa que una vez gobernó, Elena se dio cuenta de la verdad. Ya no le quedaba poder. Se apartó rápidamente, tratando de ocultar su rostro, fingiendo arreglar la correa de su bolso. No tienes por qué ser cruel, Adrián. No respondí, porque la crueldad habría sido fingir que todavía me importaba. Se detuvo en la puerta y echó una última mirada hacia atrás. No pensé que terminaría así. La miré de verdad. No la versión cuidada, no la sonrisa de Instagram, sino la mujer que intentó incendiar la casa y se sorprendió cuando el fuego también la alcanzó. Terminó el día que sonreíste con suficiencia en la cena y me pasaste un cuchillo. Dije. Esto es solo la limpieza. Asintió una vez, sin fuerzas para luchar. Luego se fue. Y no la vi marcharse, porque lo único peor que la traición es darle una segunda oportunidad. El bar estaba tranquilo, justo como me gustaba. Paredes de ladrillo visto, una cálida iluminación ámbar, el leve sonido de jazz zumbando por los altavoces, sin pantallas, sin distracciones, solo 2 vasos de whisky y un hombre que nunca dijo, «Te lo advertí». Pablo levantó su copa, por los contratos y la intuición. Sonreí con ironía, por firmar primero y salir después. Chocamos los vasos. El ardor era familiar, purificador. «¿Sabes?», dijo, haciendo girar su bebida. «Casi no firmas ese acuerdo prenupcial. Recuerdo la noche anterior. Estabas nervioso. Decías que se sentía frío». «Lo era», admití, en ese momento. «¿Y ahora?». Exhalé. Bajé la vista a la veta de la madera de la mesa. Ahora se siente como un chaleco salvavidas. Y un espejo. ¿Un espejo? Asentí. No solo me protegió, me mostró quién era ella en realidad cuando todo estaba en juego. Sin filtros, sin encajes, solo elecciones. Pablo se reclinó, ojos pensativos. La verdad siempre aparece cuando el dinero está sobre la mesa. Nos quedamos en silencio un rato. No del tipo incómodo, del tipo que comparten los hombres que han visto suficiente, perdido suficiente, y de alguna manera han salido más sabios. Finalmente preguntó, «¿La echas de menos?». No respondí de inmediato. Echo de menos a quien pensaba que era, la versión que construí en mi cabeza. Pero a la Elena real, negué con la cabeza. No, no echo de menos fingir. Asintió lentamente. Ahora eres libre. Puede que aún no lo sientas, pero lo eres. Terminé el último sorbo de mi bebida y sonreí. Se siente como silencio, pero del bueno. Afuera, la ciudad se movía como siempre. Coches pasando, vidas desarrollándose. Pero la mía, por fin, volvía a ser mía. Y esta vez,
No se la iba a entregar a nadie que no se la hubiera ganado.